¿Por cuánto tiempo habitaron los vikingos en Groenlandia? ¿Cómo lograron prosperar ahí sus asentamientos? ¿Por qué terminaron por abandonar completamente la isla? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. Durante siglos, los vikingos se habían dedicado a explorar y conquistar diversos territorios del Mar del Norte. En el siglo IX, los avances en la tecnología marítima que permitieron a los vikingos incursionar en el norte y centro de Europa, también abrieron el camino para que viajaran más hacia el oeste, hacia Islandia. A finales del siglo X, un habitante de la isla, Erik el Rojo, fue desterrado de Islandia como condena por sus crímenes. Como consecuencia, Erik decidió zarpar hacia el oeste en busca de nuevas tierras. En su exploración, se encontró con una gran isla, cubierta de hielo y montañas, pero con amplias tierras que eran fértiles durante el verano. Así que decidió establecerse y fundar sus propias colonias. ¡Con juegos de azar y mujerzuelas! Para eso, necesitaba atraer nuevos colonos a aquellas tierras, para lo cual decidió llamar a la isla Groenlandia, es decir, la Tierra Verde. Ay, bueno, así sí. El asentamiento de Groenlandia sería el último paso en la colonización vikinga de las tierras del Atlántico Norte. Así, los nórdicos, bajo el liderazgo de Erik el Rojo, comenzaron a emigrar a Groenlandia alrededor del año 985 y se establecieron en lo que llamaron el asentamiento oriental en el actual municipio de Kujalleq y en el asentamiento occidental cerca de Nuuk en el actual municipio de Sermersooq. Con el tiempo, estos asentamientos crecieron hasta llegar a contar con cientos de granjas y algunos centros de comercio, y llegaron a habitar ahí más de 3.000 colonos en los años de su mayor apogeo, durante los siglos XI y XII. Incluso se levantaron varias iglesias, que se apegaron al sistema de diócesis del continente, y con obispos de residencia permanente en la isla. Todo indicaba que la civilización vikinga había finalmente conquistado uno de los lugares más adversos del planeta. Pero para el año 1400, el asentamiento en la costa occidental de la isla había sido abandonado, y para 1450, los habitantes del asentamiento oriental en el extremo sur también habían desaparecido. Pero yo acabo de llegar, ¿qué es lo que pasó? Se trató de un abandono paulatino y progresivo, pero que al final resultó con el abandono total y la ruina de la sociedad vikinga en Groenlandia. Por un lado, las condiciones climáticas fueron uno de los factores más importantes. Con el paso del tiempo, el clima de la región comenzó a cambiar. A partir del comienzo del siglo XIV, el Atlántico Norte comenzó a enfriarse, lo que marcó el inicio de lo que se conoce como la Pequeña Edad de Hielo. Conforme este periodo avanzaba más, las temperaturas durante el invierno bajaron hasta más de 1 grado. Como consecuencia, los vikingos ya no podían obtener fácilmente alimentos de las granjas, y aunque ya acostumbraban a cazar animales nativos para complementar su subsistencia, se vieron obligados a depender aún más de la pesca en el mar, pero las condiciones climáticas hacían difícil la navegación en mar abierto. Esto representó un problema especialmente importante, ya que generalmente los vikingos se habían acostumbrado a cazar focas migratorias o morsas en alta mar, con lo que corrían un riesgo cada vez mayor. También ocurrió un gran aumento de la cantidad y violencia de las tormentas, causado también por el cambio climático, lo que pudo haber costado numerosas vidas y embarcaciones valiosas. Además, la mayor dependencia de los recursos del mar significó que debían recorrer más frecuentemente mayores distancias entre los asentamientos y las zonas de caza, lo que exigió más mano de obra que ya era escasa. Estoy cansado, jefe. Mientras los colonos nórdicos luchaban por sobrevivir, nuevos pueblos se expandían desde el norte, los Inuit. Conforme los dos pueblos se acercaban el uno al otro, llegaron a ocurrir enfrentamientos entre ellos, probablemente a causa de la competencia por adueñarse de los escasos recursos. Este fue otro factor de estrés para los nórdicos, especialmente en los momentos en que los Inuit llevaron a cabo incursiones en los asentamientos vikingos, como la de 1379, cuando los nativos Inuit atacaron a numerosos asentamientos vikingos. Y a diferencia de los nórdicos, los Inuit se habían adaptado más eficientemente al duro clima de la región. Además de usar medios de transporte adecuados para el terreno y de usar pieles gruesas que los protegían del frío, generalmente cazaban a las focas nativas más cerca de tierra firme y rara vez se embarcaban en cacerías o viajes en alta mar. Estos fueron importantes factores que favorecieron la permanencia de los pueblos Inuit en la isla, mientras que los vikingos,
con una forma de vida y cultura arraigadas, no lograron adaptar estas estrategias que les hubieran permitido vivir por más tiempo en el lugar. Pero el cambio del clima no solo perturbó la alimentación, sino también el comercio. Durante el tiempo que habitaron Groenlandia, los nórdicos habían hecho prosperar el comercio del marfil de Morsa. Los grandes artesanos lo utilizaban para fabricar adornos y prendas de lujo, por los que se pagaba un alto precio. Así que el alto valor que en Europa se daba al marfil de Morsa de Groenlandia fue uno de los más grandes incentivos para la migración a la isla. Y seremos ricos. Sin embargo, alrededor de 1400, el valor de este marfil en Europa comenzó a disminuir a medida que los colmillos de morsa rusa y de elefantes africanos se introducían en el mercado europeo y tomaron el lugar de gran valor que antes se daba al marfil de Morsa. Por lo tanto, dejó de existir este poderoso motivo que había impulsado a un gran número de nórdicos a establecerse en Groenlandia. Toma algo por tu esfuerzo. Oro, 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 oro. ¿Eh? El cofre del tesoro es de plástico. Por otro lado, la sociedad vikinga en Groenlandia nunca fue completamente autosuficiente, ya que dependía del contacto con barcos provenientes de Noruega y de Islandia para obtener recursos fundamentales como el hierro, la madera y los granos. Pero los inviernos más duros y la decadencia del comercio en la región hicieron que las expediciones, tanto de caza como de intercambio de mercancías, se volvieran cada vez más escasas y riesgosas. Los mares se congelaban durante gran parte del año y los barcos quedaban atrapados entre los hielos, así que las rutas hacia Islandia y Noruega se volvieron casi imposibles de recorrer. Como resultado, los pobladores de Groenlandia quedaron prácticamente aislados del resto del continente, obligados a sobrevivir solo con los recursos locales en un entorno cada vez más hostil. Al final, los groenlandeses nórdicos no lograron adaptarse a los importantes cambios climáticos y económicos del final de la Edad Media, y su respuesta a los años de decadencia de la sociedad que habían construido en la isla fue abandonar los asentamientos y emigrar nuevamente hacia el continente. Vámonos de aquí. El asentamiento occidental, el más alejado del continente, desapareció hacia el año 1450, mientras que el oriental solo resistió algunas décadas más, hasta desaparecer por completo hacia finales de ese siglo. Sin embargo, pocos años después, en torno al año 1500, un grupo de navegantes islandeses decidió intentar reanudar el contacto con la isla. El objetivo era averiguar qué había sucedido con los colonos y si aún quedaban sobrevivientes, restablecer el contacto regular con ellos. Sin embargo, al llegar, solo encontraron los restos de los viejos asentamientos, sin alguna señal de que aún quedaran habitantes. ¿Hay alguien aquí con vida? A partir de entonces, Europa perdió todo contacto y vínculo con la isla durante casi 3 siglos. No sería sino hasta el año 1721 que el sacerdote danés noruego Hans Egede desembarcó en la costa exterior de la región de Nuuk, en el antiguo asentamiento nórdico occidental. Se estableció allí y finalmente se restablecieron los contactos entre Escandinavia y Groenlandia. Saludos y muchas gracias a los miembros del canal, Joseph Wayne y Jorge Álvarez. Gracias por su apoyo. Gracias por ver el video de hoy. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas.